Soy Paloma Collado, profesora del Departamento de Psicobiología de la UNED y participante de la Red de Excelencia Bases Psicobiológicas de la Interacción entre el Desarrollo y Estilo de Vida y sus implicaciones para la salud. Y a continuación les voy a presentar brevemente unas líneas generales y algún estudio sobre la importancia que tiene la dieta durante las primeras etapas de la vida para que el organismo se desarrolle en las condiciones adecuadas y funcione de manera óptima a lo largo del ciclo vital. En estas figuras de cerebro de rata se muestran los principales circuitos encargados de regular la ingesta de alimentos. La información sobre la situación metabólica del organismo llega desde el sistema gastrointestinal y el tejido adiposo al núcleo arqueado en la región hipotalámica, y desde esta estructura las conexiones alcanzan otros núcleos hipotalámicos como el núcleo ventromedial, paraventricular, lateral o dorsomedial, todos ellos implicados en distintos aspectos de la regulación de la ingesta. En la segunda figura se puede ver cómo el tronco del encéfalo recibe también información sobre el proceso digestivo, participando de esta manera en el control homeostático de la alimentación. Por otra parte, no hay que olvidar que la ingesta de alimentos tiene un valor de recompensa importante y, por tanto, estructuras cerebrales que integran este sistema, como el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, así como la corteza prefrontal que controla el impulso, tienen una función importante en la regulación de la alimentación. Pero para el control del metabolismo energético, estos circuitos neurales que acabamos de describir dependen de la expresión de diferentes péptidos y hormonas. Los péptidos orexígenos transmiten señales que promueven el inicio de la comida y los anorexígenos señalizan su cese. De uno de los péptidos orexígenos que se muestran en la diapositiva, la orexina, hablaremos en uno de los estudios que vamos a presentar. El metabolismo energético consiste en un equilibrio entre el gasto de energía y la ingesta de alimentos que suministra esta energía al organismo. Y los circuitos neurohormonales que regulan en el cerebro estos procesos y que describíamos brevemente en la diapositiva anterior responden a la situación metabólica del organismo enviando señales de inicio o de cese de la alimentación en función de las demandas energéticas y de la disponibilidad de alimentos. Pero cuando esta balanza se desequilibra, es decir, cuando los alimentos que se ingieren superan el número de calorías que se gastan, se produce un desequilibrio que, cuando es significativo, puede provocar alteraciones graves en el organismo, siendo la más frecuente la aparición del síndrome metabólico, que incluye trastornos como la diabetes tipo 2, la obesidad, hipertensión, arteriosclerosis e hiperlipidemia. Y estos efectos son más graves cuando los desequilibrios severos de la dieta se producen durante las primeras etapas del desarrollo. En la década de los 70 del siglo pasado y en décadas posteriores ya había estudios que planteaban que la vulnerabilidad a padecer trastornos de salud a largo plazo depende en gran medida de las condiciones nutricionales durante las primeras etapas de la vida. En concreto, en el tema que nos ocupa, se ha comprobado por una parte que la ingesta de dietas altas en grasas promueve a largo plazo el desarrollo del síndrome metabólico que describíamos anteriormente y por otra, y esto es importante también señalarlo, que condiciones de desnutrición durante estos periodos tempranos incrementan el riesgo de padecer estos mismos trastornos si posteriormente la disponibilidad de alimentos es mayor, como sucede actualmente en muchos países con un nivel de desarrollo tecnológico mayor. Y esto es lo que indican los estudios que se mencionan en esta diapositiva. En el primer estudio se encuentra un aumento de colesterol en personas que han crecido en ambientes con escasa disponibilidad de alimentos. El segundo informa sobre la aparición de alteraciones en la función endocrina y el consecuente desarrollo de diabetes tipo 2 cuando la nutrición es inadecuada. Y finalmente, el tercer estudio aporta datos sobre una mayor incidencia de trastornos cardíacos en la etapa adulta cuando se produce desnutrición prenatal. Por tanto, ya sea por desnutrición o por hipernutrición, los desequilibrios significativos de la ingesta de alimentos durante el desarrollo producirán alteraciones del metabolismo energético y de los sistemas que los regulan, que a largo plazo pueden provocar un mal funcionamiento de los sistemas que controlan este metabolismo, provocando alteraciones de salud muy importantes. Así, por ejemplo, si bien la desnutrición en un primer momento lo que va a producir es una pérdida de peso, como comentábamos anteriormente, si luego existe más adelante en el desarrollo más disponibilidad de alimentos, también hay riesgo de padecer el síndrome metabólico y los trastornos que están asociados con él.
En investigación preclínica y en animales también se han estudiado algunos de los efectos de la desnutrición, que pueden ser pérdidas de neuronas o incremento de neuronas en distintas estructuras cerebrales. Por otra parte, los efectos de la hipernutrición, como veíamos anteriormente, son ya directamente la obesidad y el sobrepeso, los trastornos asociados con el síndrome metabólico, que derivarán en riesgo cardíaco, alteraciones cardíacas, y también en estudios preclínicos con animales se han encontrado alteraciones dentro del sistema cerebral en distintas estructuras en la expresión de distintos péptidos, como veíamos anteriormente. A continuación, voy a presentar uno de los estudios que hemos realizado en nuestro laboratorio sobre los efectos a largo plazo de la malnutrición cuando ésta comienza en las primeras etapas del desarrollo. El protocolo de este estudio es el que se muestra en la diapositiva. El proceso de desnutrición comenzó en todos los grupos experimentales el día 6 de gestación y consistió en la reducción del contenido calórico de la dieta al 50% a las madres. En el primero de estos grupos, la desnutrición continuó también durante el periodo de lactancia y en el momento del destete, cuando las crías ya son separadas de las madres, la desnutrición continuó directamente en las crías hasta el momento de analizar los resultados en el día 60 postnatal. Los otros dos grupos experimentales terminaron la restricción de la dieta el día 21 y el día 12 postnatal, disponiendo a partir de ese momento de acceso libre a la comida. Además, contamos también con el grupo control, que mantuvo la condición de alimentación ad libitum a lo largo de todo el experimento. Los efectos de los distintos tratamientos se estudiaron a día 60 postnatal, cuando los animales ya son adultos. Por tanto, con este procedimiento pretendíamos conocer si la expresión de orexina en los núcleos hipotalámicos que regulan la alimentación se alteraba por la desnutrición desde la etapa prenatal, lo que conseguiríamos conocer con el primer grupo de animales desnutridos. Pero también, al incluir los otros dos grupos con rehabilitación nutricional en los días 12 y 21 postnatal, podríamos comprobar si las alteraciones observadas en el grupo que estaba desnutrido hasta el periodo adulto se revertían cuando los animales tenían disponibilidad plena de comida a partir del día 12 o del día 21 postnatal. Es importante también señalar que estos estudios se realizaron en hembras y en machos, lo que nos permitía conocer si los efectos de la desnutrición o de la rehabilitación nutricional diferían entre ellos. En esta diapositiva se presentan los resultados del estudio. En la parte de la izquierda aparecen las microfotografías en las que se aprecian las células que expresan orexina en la región del hipotálamo lateral. En la parte superior, las que corresponden a los grupos de machos y hembras, controles y desnutridos, y en la parte inferior, las que corresponden a los grupos desnutridos desde el día 6 prenatal, pero rehabilitados nutricionalmente el día 12 o el día 21 postnatal. En la parte superior se puede ver también una imagen del atlas estereotáxico en el que aparece un corte coronal del cerebro de rata con una zona coloreada en tono azulado, y que corresponde al área del núcleo lateral del hipotálamo, que es donde se encontraron las diferencias en la expresión de orexina. El análisis de las secciones de tejido cerebral indicaron, en primer lugar, que la desnutrición no afecta por igual a todas las estructuras hipotalámicas que participan en el control de la ingesta, ya que el núcleo lateral del hipotálamo presentaba alteraciones, pero no otras estructuras estudiadas. En segundo lugar, y como se puede observar en la gráfica, la desnutrición produce una disminución de neuronas en el hipotálamo lateral en machos y hembras con respecto a sus grupos controles. Por tanto, se puede decir que la desnutrición provoca alteraciones al disminuir la expresión de orexina en el núcleo lateral del hipotálamo en las ratas, y que estos efectos son similares en machos y en hembras. En cuanto al efecto de la rehabilitación nutricional, se puede observar que en las hembras, tanto si se produce la rehabilitación el día 12 como si se produce el día 21 postnatal, la expresión de orexina se recupera, al ser significativamente diferente de las hembras desnutridas, pero no diferente de los valores de las hembras controles. Por su parte, los machos no responden de la misma forma a la rehabilitación, ya que la rehabilitación a día 12 no tiene ningún efecto. Los valores que presentan estos animales son similares a los del grupo de desnutridos y la rehabilitación a día 21 presenta cierto grado de recuperación, ya que la expresión de orexina no es diferente de la de los animales controles, pero tampoco lo es de la de los animales desnutridos. Por tanto,
y a diferencia de lo que ocurría en la respuesta a la desnutrición, los machos y las hembras responden de forma diferente a la rehabilitación nutricional durante las primeras semanas de vida. En este contexto resulta muy interesante destacar la hipótesis del fenotipo ahorrador propuesta por Hales y Barker en 1992. Estos autores proponen que cuando las condiciones ambientales son adversas y los niños nacen con un peso por debajo de lo normal, el organismo puede desarrollar una insulinoresistencia provocada por alguna alteración pancreática. Esta insulina resistencia incrementaría la vulnerabilidad de los sujetos a padecer diferentes trastornos asociados con el síndrome metabólico durante la etapa adulta si ésta se desarrolla en ambientes con alta disponibilidad de alimentos ricos en calorías y grasas. Por este motivo, la nutrición maternal es un factor relevante al tener influencia en el peso al nacimiento y es importante porque puede determinar una mayor vulnerabilidad a padecer trastornos graves durante la etapa adulta. Un estudio en la línea de la teoría del fenotipo ahorrador es el realizado por Curhan y sus colaboradores en 1996, en el que pusieron también de manifiesto esta asociación entre las condiciones nutricionales y el peso al nacimiento con la aparición de incremento en el índice de masa corporal en la etapa adulta. Este estudio se realizó con 71.100 mujeres entre 30 y 55 años de edad en 1976 y corresponden los resultados a los datos de la gráfica. Pero también se realizó una segunda fase de este estudio en 1989 con mujeres de entre 25 y 42 años de edad y los resultados fueron similares. Estos datos resultan congruentes con la hipótesis del fenotipo ahorrador que se exponía anteriormente y que explicaba que un bajo peso al nacer exponía a los organismos a un incremento del riesgo a padecer diabetes tipo 2, lo cual se asocia también con la obesidad. En la gráfica se aprecia que los mayores índices de masa corporal se corresponden con los mayores pesos corporales al nacimiento, pero, y en esto es coincidente con la teoría del fenotipo ahorrador, también se puede observar que cuando el peso al nacer es bajo, el índice de masa corporal es mayor que cuando los pesos al nacimiento están en la media. De lo anteriormente expuesto, las consideraciones más relevantes a tener en cuenta serían, por una parte, que una dieta equilibrada durante el desarrollo es crucial para garantizar un correcto funcionamiento del sistema regulador de la ingesta. Por otra parte, destacar la relevancia de incluir machos y hembras en los estudios, ya que son diferencialmente vulnerables a los efectos de dietas desequilibradas durante el desarrollo. Finalmente, quiero terminar esta presentación con dos reflexiones a partir de los datos que he expuesto. La primera sería por qué es más vulnerable el organismo durante las etapas de desarrollo. Y la segunda, por qué presentan diferencias los machos y las hembras en la respuesta a la rehabilitación nutricional. Y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención.